Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal, donde desentrañamos los misterios y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado en el aire, susurrándose en los pasillos digitales y llenando nuestras mentes de interrogantes: Kerem Bürsin vs Andercel, y esa intrigante promesa de la venganza que lo cambia todo. ¿Qué significa este título tan dramático? ¿Hay realmente una venganza en juego? ¿O estamos frente a una reinvención, una narrativa que va más allá de lo que imaginamos? Prepárense para sumergirse conmigo en esta fascinante especulación, donde analizaremos, soñaremos y quizás, solo quizás, descubriremos el verdadero significado detrás de este enigma. Antes de que nos adentremos en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros análisis y debates. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que tanto les gusta. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Para entender la magnitud de lo que implica a la venganza que lo cambia todo en el contexto de Kerem Bürsin y Andercel, primero debemos retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno global que estos dos actores turcos desataron. La historia de amor de Eda y Serkan en Senkalkapm, conocida en español como Lofi Sindeer o Llamas a mi puerta, no fue solo una serie. Fue un huracán de emociones, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Su química era innegable, palpable a través de la pantalla, tan electrizante que traspasó los límites de la ficción para convertirse en una realidad. Kerem y Hande, dos estrellas en ascenso por derecho propio, vieron sus destinos entrelazarse de una manera que pocos dúos han logrado. Su romance en la vida real, que floreció bajo los focos y la mirada atenta de un fandom global, fue el sueño hecho realidad para muchos. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor moderno, la prueba de que los cuentos de hadas aún podían suceder. Las redes sociales explotaron con cada interacción, cada foto, cada gesto de cariño. Se convirtieron en un fenómeno cultural, en embajadores de un tipo de romanticismo fresco y apasionado que resonó con personas de todas las edades y latitudes. Pero como bien sabemos, no todas las historias de amor tienen un final feliz, al menos no del modo tradicional que esperamos. La burbuja de ensueño que envolvía a Kerem y Hande eventualmente se desvaneció, y con ella, se produjo el quiebre de una relación que había sido pública, amada y para muchos idealizada. La noticia de su separación fue un golpe para sus seguidores, un eco de decepción que reverberó por todo el mundo. El silencio que siguió a esa ruptura fue casi tan ruidoso como el estruendo de su amor. Sin declaraciones oficiales explícitas, la especulación se disparó. Cada pequeño detalle, cada gesto, cada ausencia en eventos, era analizado, diseccionado y debatido por millones de fans. La prensa del corazón, como es natural, se cebó en la historia, buscando indicios, alimentando rumores y, en ocasiones, creando narrativas donde quizás no las había. De ser la pareja dorada, pasaron a ser los protagonistas de una ruptura mediática, cada uno buscando su camino en solitario, pero siempre bajo la sombra de lo que habían sido juntos. Aquí es donde nuestro enigmático título, La venganza que lo cambia todo, empieza a cobrar sentido, no necesariamente como un acto de malicia, sino como una metáfora poderosa de resurgimiento y redefinición. Podría ser que la venganza, a la que se refiere el título, no sea un acto destructivo dirigido el uno contra el otro, sino más bien un desafío personal, una determinación férrea por demostrar su valía individual más allá de la narrativa de pareja. Imaginen la presión, ser conocidos en todo el mundo como Anker, como la mitad de una ecuación, y de repente tener que reconstruir una identidad artística y personal que sea completamente propia. Esto es una forma de venganza, sí, pero una venganza contra las expectativas, contra las etiquetas, contra la idea de que su carrera o su felicidad estaban intrínsecamente ligadas a la presencia del otro. Es una venganza contra la narrativa de la ruptura que pudo haber eclipsado sus talentos individuales. Pensemos en Kerem Bürsin. Desde la separación, lo hemos visto embarcarse en nuevos proyectos, buscar nuevos rumbos. Su regreso a la televisión con Jakob Seversen fue un paso crucial. Era una oportunidad para demostrar que su carisma, su talento y su capacidad para conectar con el público eran intrínsecos a él, y no solo el resultado de una química compartida. La venganza de Kerem podría manifestarse en la elección de roles desafiantes, en la exploración de géneros diferentes, en la expansión de su presencia internacional no solo como un galán de telenovelas, sino como un actor versátil y comprometido. Cada entrevista donde aborda ese
Vida personal con madurez y respeto, cada proyecto donde muestra una faceta nueva, es una declaración. Es decir, aquí estoy, este soy yo, Kerem Bürsin, con mi propia luz. Su trabajo en proyectos de impacto social, su postura sobre temas importantes, todo esto contribuye a forjar una imagen de un artista consciente y completo. No se trata de superar a Ande, sino de superarse a sí mismo, de reivindicar su espacio como un actor y una persona con voz propia. Esta es una venganza silenciosa, una que se teje con cada éxito profesional y personal, solidificando su estatus más allá de cualquier relación pasada. Es una afirmación de independencia y crecimiento, un mensaje claro de que la historia de Kerem Bürsin sigue escribiéndose con capítulos emocionantes y autónomos. ¿Y qué decir de Hande Erçel? Ella también ha navegado por su propio camino de autodescubrimiento y reafirmación. Hande, una actriz con una base de fans gigantesca y un seguimiento masivo en redes sociales, también enfrentó el desafío de definirse individualmente después de la relación. Su venganza podría interpretarse a través de sus decisiones de carrera, de su incursión en el mundo de la moda y la publicidad con una fuerza arrolladora, y de la forma en que ha manejado su imagen pública. Si Kerem busca versatilidad, Hande ha sabido consolidar su estatus como un icono de estilo y belleza, una figura influyente en el ámbito digital. Pero no se queda solo ahí. Sus próximos proyectos televisivos y cinematográficos son oportunidades para demostrar que su talento va más allá de su innegable atractivo físico. La elección de roles que le permitan explorar nuevas profundidades, el trabajo duro en cada interpretación, la búsqueda de proyectos que resonen con su visión artística, todo esto es parte de su propia venganza contra la narrativa preestablecida. Es decir, soy Hande Erçel, una actriz en evolución, una empresaria, una mujer fuerte que forja su propio destino. Su resiliencia ante la crítica, su capacidad para mantenerse en el ojo público con gracia y profesionalismo, son testimonios de su determinación. Cada paso que da, cada campaña que protagoniza, cada personaje que encarna, son pinceladas en el lienzo de su propia obra maestra, un lienzo que ella misma está pintando con total libertad y creatividad. Es una reivindicación poderosa de su individualidad y de su capacidad para brillar con luz propia, sin depender de la sombra de ninguna relación pasada. Pero aquí es donde el aspecto de la venganza que lo cambia todo, adquiere su matiz más fascinante y quizás el más inesperado. ¿Y si la verdadera venganza no es individual, sino que surge de un giro sorprendente que nadie ve venir? Imaginen esto, la verdadera venganza contra las expectativas, contra los rumores de animosidad, contra la perpetua comparación, sería una eventual reconciliación, no romántica sino profesional. Una colaboración, un proyecto conjunto en el futuro que desafíe todas las predicciones. Un volver a trabajar juntos que no signifique un regreso al romance, sino una demostración de madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Eso sí que lo cambiaría todo. Piensen en el impacto. Si Kerem y Hande, después de todo el drama, las especulaciones y los caminos separados, decidieran unirse en un nuevo proyecto, digamos, una película de corte dramático, o incluso una serie con una trama completamente diferente a Senkalkam, el mundo entero se detendría. Sería un golpe maestro, una declaración audaz que diría, hemos crecido, hemos evolucionado, y somos capaces de trabajar juntos como profesionales, respetando nuestro pasado pero mirando hacia el futuro. Esto sería una venganza contra la idea de que la ruptura significa hostilidad eterna. Sería una bofetada con guante blanco a la narrativa de enemigos, o rivales, y una afirmación poderosa de que dos personas pueden compartir una historia, y luego, años después, colaborar de nuevo desde un lugar de respeto y fuerza individual. Este tipo de venganza no sería motivada por el rencor, sino por la sabiduría. Sería la venganza de la madurez, de la comprensión de que sus talentos juntos pueden crear algo nuevo y diferente, algo que trascienda la sombra de Eda y Serkan. Sería una forma de reclamar su narrativa, de decir al mundo que ellos tienen el control de su historia, y no los tabloides o las redes sociales. Este movimiento sería un testimonio de su crecimiento personal y profesional, una prueba de que han logrado desvincularse de la imagen de expareja para erigirse como dos artistas maduros que pueden compartir un set de filmación sin dramas, con la única intención de crear arte de calidad. Sería una lección para todos nosotros sobre cómo manejar las relaciones pasadas con dignidad y cómo encontrar la fuerza para transformar lo que parece un final en un nuevo y emocionante comienzo. Un cambia todo tan rotundo que redefine no solo sus carreras, sino también la percepción del público sobre cómo las celebridades pueden manejar sus vidas personales bajo el escrutinio constante.
La anticipación de un posible reencuentro profesional ya es un motor de conversaciones. El solo hecho de imaginarlo genera un torbellino de emociones y expectativas. Los fans que los amaron como pareja ahora podrían verlos bajo una luz diferente, como colaboradores potentes, como artistas que han superado obstáculos y han elegido el camino de la profesionalidad sobre cualquier residuo de resentimiento. Esto es, en esencia, la venganza contra la inevitabilidad del drama, contra la expectativa de que el dolor debe ser público y eterno. Sería la venganza de la resiliencia, de la capacidad de transformar una historia personal en una oportunidad profesional. En este complejo tapiz de especulaciones y posibilidades, la frase «la venganza que lo cambia todo» se transforma de una simple promesa de intriga a una profunda reflexión sobre la resiliencia, la madurez y el poder de la narrativa. Kerem Bürsin y Hande Erçel individualmente han continuado forjando sus caminos con determinación y talento, demostrando que su brillo no depende de nadie más que de ellos mismos. Cada uno a su manera está llevando a cabo una venganza personal contra las etiquetas, las expectativas y el pasado. Pero la verdadera venganza que podría redefinir no solo sus carreras, sino la forma en que el público los percibe, sería un acto de profesionalismo y madurez tan grande que eclipsaría cualquier drama. Una eventual colaboración que demuestre que el respeto mutuo y el talento pueden trascender cualquier historia personal. Así que, amigos, hemos viajado juntos por este intrigante camino, explorando las múltiples facetas de la venganza que lo cambia todo para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo sus caminos individuales representan una forma de superación y reafirmación, y hemos soñado con la posibilidad de una colaboración futura que realmente cambiaría el juego. Lo que es innegable es que ambos son talentos excepcionales y figuras influyentes en el mundo del entretenimiento. Su historia, sea cual sea su próximo capítulo, continuará cautivando a millones. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis. Su tiempo y su interés significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una venganza en juego? ¿Qué tipo de venganza imaginan? ¿Y qué creen que lo cambiaría todo para Kerem y Hande? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo. Quiero leer cada una de sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.